Problema número 5 correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 2015. Sea R el conjunto de los números reales. Determinar todas las funciones f que van de los reales a los reales que satisfacen la ecuación f de x más f de x más y más f de x por y igual a x más f de x más y más y por f de x para todos los números reales x y y. Veamos a continuación la solución a este problema. Primero, a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 1. Supongamos que f es una función que satisface uno tomando y igual a 1, tenemos que f de x más f de x más 1 más f de x es igual a x más f de x más 1 más f de x. Entonces, f de x más f de x más 1 es igual a x más f de x más 1. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 2. En otras palabras, x más f de x más 1 es un punto fijo de f para cualquier x en R. Tenemos dos posibles casos. Caso 1, f de 0 es distinto de 0. En este caso, tomando x igual a 0, en 1, obtenemos que f de 0 más f de 0 más y más f de 0 es igual a 0 más f de 0 más y por f de 0. Entonces, f de y más f de 0 es igual a f de y más y por f de 0. Luego, si y0 es un punto fijo de f, entonces, sustituyendo y igual a y0 en la ecuación anterior, tenemos que f de y0 más f de 0 es igual a f de y0 más y0 por f de 0. Luego, como y0 es un punto fijo de f, entonces f de y0 es igual
a y0. Entonces, f de y0 más f de 0 es igual a y0 más y0 por f de 0. Pero nuevamente y0 es un punto fijo de f. Entonces y0 más f de 0 es igual a y0 más y0 por f de 0. Luego, como f de 0 es distinto de 0, entonces podemos dividir por f de 0 y nos queda que 1 es igual a y0. Pero como x más f de x más 1 es un punto fijo de f para cualquier x en R, entonces x más f de x más 1 es igual a 1. Pues ya vimos que si y0 es un punto fijo de f, entonces y0 es igual a 1. Esto implica que f de x más 1 es igual a 1 menos x. Luego, tomando y igual a x más 1, obtenemos que f de y es igual a 1 menos y menos 1. Y esto es igual a 2 menos y. Por lo tanto, f de y es igual a 2 menos y para todo y en R. Ahora consideremos el caso 2, es decir, el caso en el que f de 0 es igual a 0. Tomando y igual a 0 y reemplazando x por x más 1 en 1, obtenemos que f de x más 1 más f de x más 1 más f de 0 es igual a x más 1 más f de x más 1. Luego, como f de 0 es igual a 0, entonces f de x más f de x más 1 más 1 es igual a x más f de x más 1 más 1. Y a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 3. Luego, sustituyendo x igual a 1 en 1, nos da que f de 1 más f de y más 1 más f de y es igual a 1 más f de y más 1 más y por f de 1. Y a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 4. Ahora, tomando x igual a menos 1 en 2, obtenemos que f de menos 1 más f de 0 es igual a menos 1 más f de 0. Entonces, como f de 0 es igual a 0, entonces f de menos 1 es igual a menos 1. Luego, en 4, sustituimos y igual a menos 1 y obtenemos
que f de 1 más f de 0 más f de menos 1 es igual a 1 más f de 0 menos f de 1. Entonces, como f de 0 es igual a 0 y f de menos 1 es igual a menos 1, entonces f de 1 menos 1 es igual a 1 menos f de 1. Entonces, 2 por f de 1 es igual a 2. Entonces, f de 1 es igual a 1. De esta manera, la igualdad 4 se reduce a la igualdad f de 1 más f de y más 1 más f de y igual a 1 más f de y más 1 más y. Y a esta igualdad la vamos a llamar la igualdad 5. Entonces, si y0 y y0 más 1 son puntos fijos de f, entonces f de 1 más f de y0 más 1 más f de y0 es igual a 1 más f de y0 más 1 más y0. Entonces, como y0 y y0 más 1 son puntos fijos de f, entonces f de 1 más y0 más 1 más y0 es igual a 1 más y0 más 1 más y0. Entonces, f de y0 más 2 es igual a y0 más 2. Y por lo tanto, y0 más 2 es también punto fijo de f. Luego, como x más f de x más 1 y x más f de x más 1 más 1 son puntos fijos de f, pues eso es lo que nos dicen las igualdades 2 y 3. Entonces, x más f de x más 1 más 2 es un punto fijo de f. Es decir, f de x más f de x más 1 más 2 es igual a x más f de x más 1 más 2 para toda x en R. Después, reemplazando x por x menos 2 en la igualdad anterior, obtenemos que f de x menos 2 más f de x menos 1 más 2 es igual a x menos 2 más f de x menos 1 más 2. Entonces, f de x más f de x menos 1 es igual a x más f de x menos 1. Por otro lado, tomando y igual a menos 1
en 1 obtenemos que f de x más f de x menos 1 más f de menos x es igual a x más f de x menos 1 menos f de x. Entonces f de x más f de x menos 1 es igual a x más f de x menos 1 menos f de x menos f de menos x. Pero f de x más f de x menos 1 es igual a x más f de x menos 1. Entonces, esto implica que menos f de x menos f de menos x es igual a 0. Entonces, menos f de x es igual a f de menos x. Para toda x en R. Finalmente, sustituimos x, y por menos 1, menos y en 1 y nos da que f de menos 1 más f de menos 1 menos y más f de y es igual a menos 1 más f de menos 1 menos y por f de menos 1. Pero observe que esto es igual a menos 1 más f de menos 1 más y menos y por f de menos 1, y esto es igual a menos 1 menos f de 1 más y menos y por f de menos 1. Entonces f de menos 1 más f de menos 1 menos y más f de y es igual a menos 1 menos f de 1 más y menos y por f de menos 1. Entonces f de menos 1 menos f de 1 más y más f de y es igual a menos 1 menos f de 1 más y menos y por f de menos 1. Recordar que menos f de x es igual a f de menos x. Entonces, menos f de 1 más f de 1 más y más f de y es igual a menos 1 menos f de 1 más y menos y por f de menos 1. Pero sabemos que f de menos 1 es igual a menos 1. Entonces, menos f de 1 más f de 1 más y más f de y es igual a menos 1 menos f de 1 más y más y. Y a esta igualdad la vamos a llamar la igualdad 6. Después, sumando 5 y 6 nos da que 2 veces f de y es igual a 2y. Entonces f de y es igual a y. Finalmente, observen que las funciones f
de y igual a 2 menos y f de y igual a y satisfacen la ecuación f de x más f de x más y más f de x por y igual a x más f de x más y por f de x para toda x, y en R. Y por lo tanto, las únicas funciones f que van de los reales a los reales que satisfacen 1 son las funciones f de y igual a 2 menos y f de y igual a y.